Se meten con los inmigrantes diciendo que vienen aquí a poco menos que a robarnos las cosas. Qué duro es, ¿verdad? Tener que dejar el sitio donde tú has nacido, dejar de ver a la familia durante años, porque todos, ¿verdad?, preferíamos estar en esos sitios. Así que en la casa de Dios no hay esos pensamientos. ¿Amén? Amén. Y el que piense eso, pues que vaya a otro sitio, porque aquí no tiene espacio. Amén. ¿Ya han hecho los deseos de la lista del 22? Hoy no es la predicación del año, ¿no? Pero es un poco intermedia a la de la semana que viene. Pero me ponía el Señor esto en mi corazón. ¿Ya han hecho la lista? Esa de el gimnasio, aprender inglés... La lista esa de que hacemos todos los años y que alguna cumplimos, ¿no? No somos tan malos. Alguna cae, ¿no? No el 100%, pero alguna cae. Yo sé que a partir del día 13 o 14, que ya terminan mis festividades de este año, porque yo lo alargo hasta el 12 o el 13, tengo que salir a correr un poquito y empezar a aflojar un poco con muchas cosas, ¿verdad? Muy bien. Abre la Biblia en Mateo capítulo 22. Quiero compartir algo, no extenderme mucho porque luego quería presentar algo que quiero hacer todos los años. Mateo capítulo 22, versículo 34. Y ya el domingo que viene tendremos la Santa Cena. Y ya creo que algunos hermanos que están de viaje ya están con nosotros, entonces vamos a tomarla todos juntos. ¿Amén? Amén. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿no? Estos eran dos élites religiosas, saduceos y fariseos. Unos pertenecían a los saduceos, eran un poco como la corte un poco más política, económicamente más fuerte. Los fariseos eran como que estaban un poquito más con el pueblo, estaban enfrentados un poco en algunas doctrinas, así como un poco los pentecostales y los reformados y los bautistas, cosas de esas que tenemos los seres humanos, que no sirven para nada, pero que perdemos años y algunos hasta siglos discutiendo algunas cosas. Entonces estos fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, como que ellos que pensaron, bueno, Cristo ha hecho callar a los saduceos, pero a nosotros vamos a ver, ¿no? Se juntaron a una. Eso quiere decir pues que seguramente era un grupito, sería posiblemente, no sé, al menos más de 5, yo creo, ¿no? Y uno de ellos, el importante, el que hoy sería el apóstol, el que hoy sería el gran ungido, intérprete de la ley. O sea, una persona que conocía, y cuando hablamos de intérprete de la ley, era una persona que conocía cada versículo de la ley. Los fariseos eran capaces de saberse hasta la más mínima coma de la ley. No le podías pillar, ¿qué dice Deuteronomio 22:14? A mí me dice eso y no sabría por dónde empezar. Ellos sabían exactamente lo anterior y lo posterior a lo que podía decir esa parte de la Biblia. Intérprete de la ley significaba que era una persona que conocía en profundidad la ley, pero que a la vez no solamente la conocía como los demás, sino que era como un maestro más avanzado que el resto de los fariseos, que podía tener la voz cantante en cuanto a qué significaba y cómo interpretar esa parte de las Escrituras. No todos los fariseos podían interpretar la ley, sino que estos eran maestros a los cuales se acercaban, por ejemplo, como Gamaliel, ¿verdad?, que fue maestro de Pablo, que ellos eran intérpretes de la ley, que les enseñaban a sus alumnos y a sus discípulos a saber exactamente qué quiere decir Dios en esa parte de la palabra. Así que se juntaron unos cuantos, y el que llevaba la voz cantante, intérprete de la ley, preguntó, no por conocimiento. Amén. A veces, hermanos, nosotros hacemos preguntas no porque queramos una respuesta que nos va a satisfacer, sino
damos una pregunta para intentar evitar o esquivar un tema o evitar tener que hacer algo. Cuando alguien me pregunta, y este tema lo vamos a tomar ampliamente en los sucesivos días, ¿verdad? ¿Es bíblico diezmar? Cuando te preguntan eso es porque ya de entrada no quieren. Tranquilos, amén, tranquilos, ya llegaremos a eso. Pero hay personas que preguntan no para conocer la respuesta, no para saber, no para conocer la interpretación, sino, fíjate tú, preguntó para tentar a Jesús. La motivación de esa pregunta no era que ellos querían conocer la verdad, sino que querían pillar a Jesús en algún tipo de renuncio o en algún tipo de teología que no les hiciese caso, para desacreditar todo el mensaje de Jesucristo. Escúchalo bien, si los fariseos o los saduceos hubiesen pillado a Jesús en algún renuncio de la ley mal interpretada, todo el mensaje de Cristo no tendría validez. Si eran capaces de pillar a Jesús en algún momento que no cuadrase bien con la ley de Moisés, todo el mensaje, toda la doctrina de Cristo, la ley del Señor, todos los mandamientos de Cristo quedaban invalidados porque había invalidado la ley de Moisés. Pero ¿quién iba a pillar a Jesús? Amén. Imagínate. Yo le decía a Silvia, digo, yo creo que los primeros 1000 años en la eternidad se nos van a ir solamente explicándonos Jesús, Génesis 1:1. Con eso tenemos para 1000 años. Otros 2000, Génesis 1:2. Y así se te va a pasar la eternidad como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Qué sabiduría hay en Dios? ¿Qué sabiduría había en Cristo? Pero esto es verdad, y a veces nosotros, hermanos, queremos preguntar cosas para tentar, no al pastor. Al final, ¿a quién estamos intentando tentar? Al Espíritu de Dios. Así que le preguntaron, diciendo, ¿no? Como vienen las personas cuando quieren salirse con la suya y tal, vienen como con una humildad falsa, agachaditas las orejas, Pastor, quiero preguntarle. A Jesús dijo, maestro. ¿Tú crees que los fariseos lo tenían por maestro? Los fariseos lo tenían como un hijo de pecado. Se atrevieron a decirle, nosotros somos hijos de Abraham, pero tú desconocemos tu procedencia. Está en entredicho. Así cuando le dicen maestro es una falsa humildad, es una falsa pregunta, es un falso corazón y están tentando a Dios. ¿Dios puede ser tentado? ¿Podemos tentar al Espíritu Santo? No. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amigo. Levítico, Números y Deuteronomio. 3 libros con cantidad de capítulos, donde Moisés dejó impregnado la ley de Dios. De todos esos 3 capítulos del Pentateuco, dinos cuál es el primer y gran mandamiento. Fíjate tú que los fariseos y los saduceos habían determinado, y de ahí viene esta pregunta, que existían 613 mandamientos en el Pentateuco, 1 por cada letra de los 10 mandamientos principales. Ellos habían cogido los 10 mandamientos principales y de cada una de esas letras habían hecho otro mandamiento más, hasta así llegar a 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos los tenían divididos en 2 categorías. La primera categoría eran 248 mandamientos que eran vistos y pertenecientes como a una categoría mayor o superior, que eso sí o sí había que cumplirlo.
Y luego los 375 restantes era una categoría menor, inferior, ¿verdad? Donde sí estaban obligados para su cumplimiento, pero esa categoría menor les dejaba como un poco de chance, ¿verdad? Como que bueno, cumpliendo los 248 ya cumplo bastante bien, es decir, tengo ya el aprobado, un 6, ya si cumplo los 315 ya es sobresaliente, matrícula de honor, pero tengo cierto margen. Así que los escribas y los rabinos, ¿verdad?, habían llegado a ese acuerdo para establecer esa normativa, pero no se ponían de acuerdo en cuáles eran los mayores, si los 375 o los 248. Y así estaban discutiendo y discutiendo y discutiendo, semana tras semana, semana tras semana. ¿Cómo nos gusta discutir a los cristianos? Así que por un lado, los escribas dijeron, bueno, si Jesús dice que los 248 que nosotros decimos son los principales, nos está dando la razón. Si dice el otro, se la está dando a los saduceos. Así que vamos a pillarle a ver qué es lo que dice. Bueno, Señor, ¿cuál es la parte? Y así es un poco como pensamos nosotros como cristianos. Bueno, Señor, para ser un buen cristiano, un cristiano de esos de libreta, ¿verdad? Un cristiano de esos que digamos, bueno, para darte el carné de cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir al culto el domingo, ¿no? Sería, por ejemplo, una de las leyes principales. Persona que viene los domingos a los cultos es un buen cristiano. Aquel que diezma y ofrenda es un buen cristiano. Aquel que predica el evangelio, aquel que hace no sé qué, aquel que hace no sé cuánto, aquel que se abstiene de no sé qué. Esas son las listas que nosotros hacemos. Ese es el pensamiento racional en el que nosotros estamos siempre metidos. ¿Cómo es a día de hoy un buen cristiano? Si a ti te dijera, bueno, toma un lápiz y un bolígrafo y escríbame cada uno de ustedes los 10 mandamientos de un buen cristiano. Para yo poderme denominar cristiano, ¿qué debo de cumplir? Eso es lo que estaban diciendo los fariseos. Bueno, Señor, tú sabes que se nos fue entregada la ley de Moisés. Ahora, dentro de todas esas normas, porque hay tantas normas, ¿verdad? Normas sobre el perdón, las normas sobre el dinero, las normas sobre la misericordia hacia los pobres, normas, leyes. Vayamos a lo esencial. Y muchas veces como pastores, a veces te vienen con esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo ser una persona aceptada? Primero, hermanos, porque creemos que Dios nos va a aceptar dependiendo de lo que nosotros hagamos, y eso no es cierto. Si Dios nos acepta, es por gracia. Amén. Es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos sostener en el tiempo, una buena conducta que nos pueda acercar más a Dios. No existe una forma de vida que nos haga mejores delante de Dios, porque lo que nosotros somos, hermanos, viene de Dios. Y en el momento que cada uno de nosotros nos vayamos alejando de la presencia de Dios y de Dios, comenzará a surgir la naturaleza vieja y pecaminosa que sigue existiendo en todos y cada uno de nosotros. Si el yo Israel, yo me voy alejando de la presencia de Dios, ¿qué crees que va a salir del Israel? Sus viejos pecados, sus viejas pasiones, sus viejos delirios. ¿Qué es lo que sujeta a ese yo Israel? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Así que no hay ninguna lista que nosotros podamos hacer, no hay ningún orden en la ley, ningún orden de lo que nosotros podemos hacer que nos pueda consagrar más a Dios. Porque si nosotros podemos estar consagrados a Dios, es por pura gracia. Amén. Tú eres salvo por gracia. Tú eres hijo de Dios por gracia.
¿Quién da la autoridad? ¿Quién da el poder ser llamado hijo de Dios? ¿Quién dice la palabra de Dios? El Padre. ¿Quién puede redarguirte de pecado? ¿Quién puede redarguirte de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién pudo pagar el precio de tus pecados? Cristo. Así que no hay nada en nuestra salvación de lo cual nos podamos jactar y decir, yo hice. Cuando a ti te predicaron, ¿cuál fue tu primera reacción? Sí, Señor, soy un pecador. No. La primera reacción de Nicky Cruz cuando le predicaron el Evangelio fue darle una bofetada al predicador y escupirle. Eso fue lo primero que hizo. Eso es lo que todos hacemos. Ahora a Jesús le dicen, bueno, Señor, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y esa es la pregunta para el 2022. Bueno, Señor, ¿qué debemos hacer? Mira lo que Jesús le responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sentencia, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¡Wow! Así era Jesús. En un segundo resolvía las discusiones. Así que tenemos el primer y gran mandamiento que Dios nos dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, amén, con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que los primeros 4 mandamientos de los cuales habló Moisés, que tienen que ver de tu relación con Dios, dependen de ese amor hacia ese Dios. ¿Cuál me podría decir el primer mandamiento dado por Moisés que tiene que ver con tu relación con Dios? Se sabrán los 10 mandamientos, ¿no? No tendrás que dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en la tierra o arriba en los cielos. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y acuérdate de qué, del día de reposo, para guardarlo para Jehová. Así que esos primeros 4 mandamientos que son dados en la ley de Moisés tienen que ver de nuestra relación con Dios. Así que cuando Dios dice, bueno, el resumen de esos 4 mandamientos que tienen que ver con tu relación con Dios se resumen en que amarás al Señor sobre todas las cosas, ahí ya no hay sitio para dioses ajenos, ahí ya no hay sitio para las imágenes, ahí ya no hay sitio para tomar el nombre del Señor en vano, ahí no hay sitio para el reposo, para el día del reposo. Muchos cristianos piensan que el día de reposo para los evangélicos es el domingo. No es el domingo. Algunos dicen el sábado porque es el sabbat. No es el sábado. ¿Cuál es el día de reposo para un hijo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Amén? No es que yo hago lo que me da la gana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado, ¿verdad? Me ducho en casa, me aseo bien, porque mañana es domingo, que es el día del Señor. Es un mal concepto que nos enseñaron desde el principio. El día del Señor son todos los días de la semana. Así que tú tienes que vivir de lunes a lunes como si fuese domingo. Amén. Tú tienes que servir a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos los días tienes que servir al Señor. Todos los días tienes que estar haciendo algo para tu Rey, para tu Señor, para tu Salvador. Todos los días de tu vida tienes que entregarlos para dárselos a Dios para siempre hasta que Dios te lleve a su presencia.
No es que trabajo un día a la semana, no es que guardo un día a la semana, es que todos los días de mi vida son para servir a mi Dios y a mi Rey. Amén. Eso es amar al Señor sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás ante ellos. ¿Cuántos tienen en sus familias esos dioses? Ay, es que mi papá, mi mamá no me deja irme de misionero. Pues rompe con tu papá y con tu mamá y vete de misionero. Amén. Amén. Es que mi novio me ha dicho que o dejo la escuela bíblica o me deja él. Pues déjalo. Amén. Es que le quiero mucho. No, eso va a terminar mal. Y va a terminar frustrando tu vida. El trabajo. Pueden ser dioses ajenos en nuestros días. Trabajar, ganar dinero, posesiones, esto, lo otro, de más allá. ¿Para qué os afanáis? Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el que te abre las puertas? Por mucho que trabajes, como Dios no abra la puerta, en vano, dice la Biblia, es que os fatiguéis. Así que, hermanos, el primer y gran mandamiento concluye con los 4 mandamientos dados a Moisés. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. ¿Cuál debe de ser el deseo para el 2022, Señor? Voy a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Amén. Aleluya. Y eso va a requerir decisiones críticas para ti y tu familia. Yo he tomado muchas decisiones críticas en mi vida, donde he tenido que dar un paso, hermanos, sabiendo que ahí debajo había un abismo. ¿Y cuántas veces he orado, Señor, yo sé que voy a dar este paso, si tú no sujetas esto? La caída es de 500 metros. Y nadie sale vivo de 500 metros, ¿verdad? Pero cuando Dios te dice, me amarás por encima de todas las cosas, hermanos, eso requiere de pasos de fe. Amén. Eso requiere de pasos de fe. Eso no es algo baladí, eso no es algo fácil. No, eso es algo que va a comprometerte con Dios. Y a partir de ese instante en el que tú pongas al Señor, Dios tendrá que tomar el control de todo eso. El otro día oí a alguien, lo apunté porque la persona decía, pon a Dios en todos tus proyectos. No te olvides de poner a Dios en tus proyectos. Y yo dije, ¿cuánto he oído yo eso? Frases evangélicas tan erróneas, tan equivocadas. Tú no tienes que poner a Dios en tus proyectos. Tú tienes que hacer el proyecto de Dios. ¿Amén? No. ¿Cómo que Dios va a aplaudir tu proyecto? ¿Tú crees que de esta mente ha podido salir algún proyecto bueno? Pero seguimos creyéndonos, hermanos, y seguimos pensando que somos infalibles y que podemos hacer y deshacer. No, hermanos, pongamos nuestras vidas en el proyecto de Dios. Amén. Pongamos nuestras vidas en el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios, hermanos? Salvar. Amén. Salvar. Sanar. Liberar. Ayudar. Entregarnos. Amén. Ese es el proyecto de Dios. No guardes un día o 2 días, una tarde, 2 tardes para servir a Dios.
Guarda todos los días de tu vida, las 24 horas, para servir a Dios. Cuando estés en el trabajo, sirve a Dios. Amén. Cuando estés en tu hogar, sirve a Dios. Sirve a Dios. Iba en el coche con mi hijo y ahí en la radio salió un iluminado diciendo: hemos encontrado un resquicio en todo esto de la Navidad que se contradice la Biblia. Digo, bueno, vamos a subir el volumen, vamos a ver el tonto este qué va a decir. Y empezó a decir, digo, bueno, es que no sabe ni leer la Biblia. Porque no sabía ni lo que decían esos versículos, pero bueno, ahí lo soltó. Entonces yo le corregí, amén, delante de mi hijo. Digo, no, amén, sirviendo a Dios todos los días de nuestras vidas, amén. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como ¿qué? ¿Como a quién? Ajá. Hay una necesidad en la iglesia. Imagínate, es una hipótesis. Hermanos, hay una familia que necesita ropa. ¿Qué hacemos como cristianos evangélicos de pura cepa? Vamos al armario. Este. Y te lo digo por experiencia. Cuando yo era pequeño no había dinero para comprar ropa en casa, nos daban ropa a los hermanos de la iglesia. Yo vestía la ropa desgastada de muchos hermanos de la iglesia. Y una vez nos traje unos zapatos con 3 hebillas. Y los 3 llorábamos a mi madre: no me quiero poner. Horrible esos zapatos. Con 3 hebillotas así. El hermano no lo quiso, dice, para el pastor. Entonces el hijo del pastor, las hijas del pastor iban vestidos con esos zapatos de 3 hebillas. ¿Eso es amar al prójimo como a ti mismo? Tú cuando necesitas ropa, tocas al vecino la puerta y dices: vecino, ¿qué te sobra ahí de ropa? Que se me ha quedado corto el pantalón. ¿Quién hace eso? ¿Quién toca la puerta del vecino del quinto? Oye, es que a mi mujer le quedan ya las camisas que no... ¿Tienes alguna ahí que no te pongas y me la das? ¿No? ¿Tú cuando necesitas ropa, ¿a dónde vas? A Massimo Dutti, a Zara, al Chino, también, puedes ir al Chino, a Lefties, que está muy de moda, al Primark, que es baratito y está bien, es apañadete. A ti te gusta, ¿verdad? Vestir bien. Pero cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿qué damos? Lo que nos sobra, hermanos. ¿Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo? Fíjate tú que hay 4 leyes que nos hablan de nuestra relación con Dios, pero hay 6 leyes que nos hablan de nuestra relación con nuestros prójimos. O sea, el 60% de la ley de Moisés tenía que ver con nuestra relación con los que convivimos y los que son semejantes a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos, ¿no? Todos somos hijos, ¿no? Nadie ha venido de Marte. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? Honrar a nuestros padres. ¿Hasta cuándo? No, cuando yo me case ya el viejo y la vieja ya que... No, honrarás a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Amén. Todos los días de tu vida. Yo le decía a Silvia, bueno, ¿cuál va a ser los primeros que van a tener que convivir con nosotros? ¿Tus padres o los míos? Amén. ¿O los vas a botar en una residencia allí? ¿O los vas a dejar solos? Ahí que se apaña. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Es un mandamiento. No matarás. Jesús dijo: cualquiera que llame fatuo a su hermano es reo
¿verdad?, de muerte. No cometerás adulterio. Amén. Cuidadito con lo que ven tus ojos y desea tu corazón. No hurtarás, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni te juntes con la gente que levanta falso testimonio contra otras personas. Si alguien te va a hablar de alguien que no está presente, dile: para un momento. Esto creo que deberíamos de hablarlo con esa persona delante. Amén. Yo terminé con un problema así, rapidito, en el vecindario. Me vino un fulano que yo le había dado un golpe a un coche de no sé qué. Digo, ¿qué golpe he dado yo? ¿A quién? Sí, porque te ha visto Menganito. Digo, un momento, vamos a ver a Menganito. Y toco en la puerta a Menganito. Menganito, esta persona está diciendo que tú viste. No, yo no vi nada. Así se termina con la mentira. Amén. Rápido. ¿Quién te dijo? Mengano. Vamos a llamar a Mengano. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña dos cosas que pueden ser buenos deseos para el 2022. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Si no estás sirviendo al Señor en nada de la iglesia, sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Está la escuela dominical, está la radio, está los cultos de oración, está el banco de alimentos, tantas cosas que tenemos. Está limpiar la iglesia, tantas cosas. Sirve, amén. Da, entrégate. ¿Cuánto? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a nuestros semejantes en este tiempo, hermanos, vamos a amarlos como a nosotros mismos. Amén. Amén. Hay una persona en la iglesia que necesita comprar unas medicinas, no tiene el dinero, vamos a darle el dinero. Amén. ¿Sí? ¿O le damos medicinas caducadas? ¿A ti cómo te gustan las cosas? Buenas. El jamón bueno, por favor. Jamón bueno. No vas a la charcutería. Ponme el jamoncito ese que está ya rancio. ¿Cómo cambiarían las iglesias? Amén. No el mundo. No está hablando del mundo. Está hablando a la iglesia. ¿Cómo cambiaría la iglesia? Amén. Si amásemos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, hermanos. Y si amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos capaces de gastarnos en nosotros tanto dinero. El coche tiene el radiocasé ya castigadito. Ahí me anda un Pioneer ahí, que vaya bien. ¿Verdad? La tele ya, las pulgaditas son pequeñas. Hay que meter ya una tele ya más potente. Nos cuidamos. No te digo que esté mal, tranquilo, está bien. Cómprate 100 pulgadas de tele ahí, hasta que te quedes ciego. Alguno viene a mi casa y dice, ¿qué tele más pequeña tiene? Digo, una tele pequeña. Regálame una grande, amén. No, una broma. Está todo bien, amén. Pero hermanos, tenemos tantos prójimos a los que dar. Amén. Tanto que hacer. Yo le voy a poner vamos a ver un poco las cuentas de la iglesia de todo este año 2021. Porque ustedes ponen ahí dinero en la ofrenda, pero no saben qué pasa con ese dinero, si me lo embolso yo en el bolsillo, ¿verdad? Bueno, el pastor agüita. Algo se lleva seguro. ¿Qué vídeo? Ah, sí, claro, perdón. Amén. Cortamos. Sí, lo cortamos.